Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la hora que sea que se conectan a este nuevo episodio de la segunda temporada del podcast Voces Negras, Voces de Paz, el podcast que narra las memorias sonoras de paz del Caribe afrocolombiano, negro, raizal y palenquero. En esta ocasión me encuentro nuevamente con el señor Javier. Bienvenido a este nuevo episodio. Hombre, gracias por la invitación. Aspiramos y esperamos que lo que se converse sea en el proceso de construcción de la paz y de la convivencia del pueblo colombiano y especialmente de los grupos étnicos. Bien, de acuerdo. Bueno, en este nuevo episodio vamos a abordar varios temas que tienen que ver con fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios, y es un trabajo que viene haciendo la Asociación Cusuto desde sus inicios y hace parte, digamos, de su razón de ser. Uno de los objetivos de la asociación es acompañar, fortalecer, apoyar el fortalecimiento de las distintas formas y expresiones organizativas que podamos encontrar en el territorio del Cesar como comunidades negras. Sí, efectivamente, esa ha sido la razón de ser de los procesos organizativos liderados por la asociación. Ella, bueno, para ubicar un poco en el contexto, la asociación nació como iniciativa de palenqueros para palenqueros, porque eso era lo que en ese momento teníamos como precisado. Pero por diferentes situaciones y algunas dificultades que se presentaron al interior de las dinámicas que veníamos desarrollando, hubo una ruptura en el relacionamiento, no hubo entendimiento entre las personas que estábamos intentando avanzar y los palenqueros, gente nuestra, que por un motivo u otro no se acomodaron o no vieron como una alternativa de crecer alrededor de una iniciativa de ese nivel. Eso permitió que me tocara de manera personal tomar una decisión y decirle que ellas no eran los únicos negros que había en el departamento del Cesar. Interesante. Y yo pienso que las cosas de Dios pues van en su misma vía, porque si no hubiese sido así, hubiéramos seguido trabajando con los palenqueros y no hubiese avanzado dinámicas organizativas en el orden departamental, y lo regional hubiese quedado un poco chueco porque se hubiera roto el relacionamiento con el departamento del Cesar y con el departamento de La Guajira por razones obvias, por el tema un poco de la identidad, un poco el tema que tiene que ver con los procesos internos que se desarrollan como municipios que históricamente han tenido una relación directa, como vio Magdalena. Sí, incluso podríamos decir que hubiese sido como, se hubiese trazado un poco más, ¿no? Se hubiese atrasado ese proceso. Y bueno, a pesar de todo el tiempo que lleva la asociación intentando darle cumplimiento a su objetivo de acompañamiento y de fortalecimiento, aún seguimos en esa lucha. Y no es sencillo, ¿no? No es sencillo porque estamos en esta sociedad colombiana muy marcada por el conflicto, y el conflicto tristemente, como hablábamos esta tarde, ha hecho metástasis en nuestras conciencias, en nuestras psiquis, y es algo que definitivamente debemos revisar a profundidad como sociedad. Pero hablemos específicamente de dos comunidades que hemos venido acompañando desde el mes de julio aproximadamente, bueno, de hace mucho tiempo en realidad, pero queremos hablar de un proceso específico que comenzó en el mes de julio y ha sido interesante y creo que muy revelador también, y para nosotros un desafío, para nosotros y nosotras un desafío en términos de
cómo proceder, de cómo avanzar y de cómo sobrellevar diversas situaciones que se puedan presentar en estos procesos de acompañamiento, de vincularnos, ¿no? Porque más que acompañamiento y apoyo en fortalecimiento organizativo, son vínculos que se crean con la gente, con el territorio. Así es. Y bueno, en sí tiene sus retos, tiene sus desafíos. Creo que como asociación ha sido impresionante estos 4 meses de trabajo en las comunidades de El Alto de la Vuelta y Las Raíces, que son 2 comunidades al norte de Valledupar. Pero para comenzar a hablar del Alto y de Las Raíces, yo quiero leer un poco esto que escribí. Dice, sobre las raíces. Dicen que se llaman las raíces porque al llegar los primeros pobladores, en el territorio habían árboles enormes arrancados desde las raíces en el suelo. Esta comunidad, ubicada al norte de Valledupar, se encuentra rodeada por cerros, montañas y quebradas. Está llena de mujeres y hombres trabajadores que quieren y protegen su territorio. Durante estos 4 meses de acompañamiento a las comunidades negras de las raíces, pudimos conformar AMEVA, la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Valientes. Siempre será un reto crear espacios de gobernabilidad autónoma en territorios negros. El liderazgo de las mujeres negras está expuesto a muchos desafíos, pues se convierte en una amenaza para la dominación patriarcal y el racismo estructural y, por supuesto, la misoginia. La Asociación de Mujeres Emprendedoras y Valientes, MEVA, dignifica la lucha política de las mujeres negras rurales de la zona norte corregimental del municipio de Valledupar, con sueños, proyectos y planes nacidos de la genialidad y de la disposición y uso del territorio. Así es. Como para ubicarnos un poco en el contexto de las comunidades rurales del municipio de Valledupar, El Alto y Las Raíces tenían un rezago histórico en relación al resto de pueblos que se encuentran en la parte norte. Esa observación la hice yo en el 2012 y pues igual lo que propició mi retorno a Valledupar e iniciar contacto para efecto de comenzar a apoyar ese proceso de recuperar un poco el tiempo, porque en cierta forma lo que se trata es recuperar un poco el tiempo. Y digo recuperar porque en estos momentos ya equilibraron un poco con el resto de comunidades, es decir, que valió la pena. Ya desde el mes de julio, pues ya se inició un proceso más en firme, un proceso de acompañamiento con el proyecto un poco más en firme y permitió comenzar a trabajar en 2 fuertes importantes. La primera, que creemos fundamental, es el alistamiento para el tema de solicitud de titulación colectiva. Y de igual manera trabajamos un tema que es colateral importante para efecto de que ese proceso de titulación y los procesos subsiguientes sean importantes, y es la puesta en marcha del reglamento interno. Para que los y las oyentes tengan más contexto, expliquemos brevemente de qué se trata la titulación colectiva. La titulación colectiva es un escenario en el cual el gobierno adjudica de manera colectiva un territorio que le pertenece al Estado y se le adjudica a una comunidad para su fruto. Ese tipo de titulación se da solamente en comunidades étnicas. El resto ya es una titulación diferente y es una titulación personal. Este tipo de titulación siempre busca la manera de proteger el territorio. ¿Por qué lo protege? Porque si me titulan colectivamente y yo dentro del territorio colectivo tengo mi vivienda, yo no la puedo vender a un extranjero. Es intransferible. No la puedo en ningún momento intentar hacer cambio, ni tampoco puedo hacer ningún tipo de negocio con personas distintas a la comunidad. Siempre debe ser en torno a personas que vivan en la comunidad y que tengan un relacionamiento. Tenemos siempre, y normalmente la persona inicia con su familia, que son los primeros oferentes. Posteriormente, si dentro del marco de la familia no hay una persona,
Entonces se busca a alguien de la comunidad para que se vuelva propietario de ese bien. Normalmente, casi nunca se vende a un extranjero, a alguien diferente a la comunidad, porque se llamaría poseedor de mala fe. Y eso está estipulado dentro del marco legal y no es una venta propiamente dicho. Al final lo que sucede es que la persona que lo compre en cualquier momento puede ser sacado de ese territorio o de ese bien inmueble que ya haya adquirido de esa manera. Entonces normalmente a la persona se le advierte si va en cualquier circunstancia a adquirir ese territorio o esa tierra o esa vivienda, se le informa de los prejuicios que puede tener. Si lo hace ya es conforme a su determinación y asume las consecuencias. Bien, por otro lado, usted hablaba del reglamento interno, que es como uno de los ejes fundamentales de ese fortalecimiento, esa estructuración del Consejo Comunitario de las Raíces. El reglamento interno, en cierta forma, lo que busca es evocar el derecho propio. Es una forma de evocar el derecho propio en el cual una comunidad de forma colectiva toma determinaciones en un marco de normas que solamente ellos pueden definir, que a pesar de que es reglamento interno es distinta de una comunidad a la otra, porque cada quien tiene sus especificidades, cada una tiene su visión de mundo, cada una tiene sus contextos culturales diferentes, cada una determina la cosa de una manera diferente a pesar de que puedan ser vecinos, pero toman determinaciones para algo diferente. En fin, lo que significa simple y llanamente es una forma de autogobernarse. Eso es lo que en cierta forma se llama gobierno propio, pero para que efectivamente se vea como gobierno propio debe estar en marco inmerso dentro del reglamento interno. De lo contrario, simplemente queda como un tema cultural, un tema de costumbre, mas no tiene un peso jurídico, porque el reglamento interno, en el momento en que ya se ha aprobado por la comunidad en una asamblea, se convierte en un documento con peso jurídico, que debe ser respetado por las autoridades externas a la comunidad. Wow, yo creo que eso es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de contextos territoriales donde son comunidades que están todavía sanando como ese legado del conflicto y de la violencia, y entrar como a establecer este tipo de evocación al derecho propio, que es lo que significa el reglamento interno. Comienzan como a dar unas pautas para que podamos cohabitar, para que la comunidad pueda cohabitar en reconciliación, sí, como digamos como un objetivo en clave de reconciliación, en clave de resolución de conflictos, que fue como lo más particular que usted encontró a la hora de las sugerencias de la comunidad frente a la conformación o a lo que quedó ya estipulado como un reglamento interno. Bueno, dentro de particularidades se consiguieron situaciones, no digamos complejas, sino situaciones que la gente considera que vale la pena tenerla ante el marco de las restricciones, porque a muchas de las situaciones que se presentan son restrictivas, preventivas. Otras son de protección. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con el medio ambiente, entonces, o con la parte ambiental y de manejo de ecosistemas estratégicos, lo que se busca es la protección y la defensa. Protección y defensa de esos ecosistemas estratégicos. Y si hablamos en el relacionamiento, también se busca de igual manera ese tipo de situación. Protección, pero de igual manera fortalecimiento. Y cuando hablamos de la persona, hablamos de la persona expresamente. O si hablamos de la manera como se piensa de la cría de animales, por ejemplo, que no vaya en contra de la salud y de la parte humana de la persona. Es decir, que si yo tengo animales en mi casa, yo debo buscar la forma de que eso no vaya en detrimento de la misma comunidad, sino que permita crecer, pero crecer de manera armoniosa. Y de eso se trata, de buscar herramientas que permitan consolidar un relacionamiento
que le organice mental y necesariamente el pensamiento de la gente. Porque muchas veces las personas no tienen un pensamiento organizado. Y cuando no tenemos un pensamiento organizado, tomamos determinaciones, cualquier determinación. Entonces, el reglamento interno exactamente lo que busca es el crecimiento armonioso, el buen relacionamiento y que tengamos algunas acciones que se encuentren normadas y que se encuentren pactadas entre las personas. Bien. En este proceso también yo estuve en acompañamiento como del proceso de conformación de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Valientes, MEVA, y fue un trabajo demasiado bonito. Creo que cuando yo llegué el primer día, como a la primera reunión, yo llegué como un poco ansiosa y salí un poco asustada porque primero era como mi primera vez también acercándome a un grupo de mujeres, intentando brindar herramientas desde mi conocimiento, desde los saberes, desde el compartir con ellas también sus conocimientos y sus saberes en cómo asociarse y cuál era la manera más conveniente de asociarse, no siendo ellas unas mujeres rurales que tienen unas especificidades y unas grandes ventajas, también unas fortalezas inmensas. Y luego cuando recuerdo, digamos, como los últimos días de las últimas actividades, yo no lo podía creer. Hubo una transformación impresionante porque tratamos de basar la conformación de esta asociación a partir de la confianza y la solidaridad. Fue muy curioso que hicimos una agenda programática, pero la hicimos tejida. Una tela de 3 metros de largo con unos 50. Ellas se dedicaron a tejer, a coser, a pegar, a pintar sus proyectos a largo y a corto plazo, ya sea de manera grupal, de manera individual o que de alguna manera recogiera como los intereses de la comunidad en general. Y fue un trabajo precioso, fue increíble. A mí me sorprende mucho porque son comunidades muy pequeñas y eso mismo ocurrió en el Alto de la Vuelta. Son comunidades muy pequeñas y digamos que todos entre todos se conocen, pero fue muy raro porque ellas decían, no, yo nunca había tratado con usted. Se decían entre ellas, no, yo nunca me había vinculado con usted, yo la veía y de pronto el saludo, pero jamás había un acercamiento y un vínculo, y me pareció maravilloso que estas actividades en apoyo al proceso de conformación de esta asociación que apenas comienza, porque apenas pusimos unas bases y ya de aquí para allá la construcción comienza a tener forma, estas solo fueron unas primeras bases, pero fue muy valioso que esto constituyera una clave de reconciliación, que fuera como un gran puente de relacionamiento entre ellas. Fuimos muy enfáticas en trabajarle a la misoginia, como ese odio irracional entre mujeres, de la competencia que ha sido como sembrado por todo este sistema patriarcal que nos ha ubicado históricamente en desventaja, y más a las mujeres negras y más a las mujeres rurales. Entonces era como atacar distintos frentes de desigualdad que también están inmersos en nosotros y nosotras y que tenemos que atacar. Entonces atacar eso de no relacionarnos y de que, bueno, nos reunimos a tejer y a pintar la tela porque tenemos que comenzar a construir nuestro proyecto de vida, y era como relacionarse, hablar, dialogar, conocerse, echar chistes, reírse. La verdad que fue una experiencia demasiado preciosa. Al final escuchar sus testimonios y decir, a mí me pareció maravilloso porque pude conocerme con mi vecina, con mi compañera, se conocieron más entre ellas, y es curioso porque son comunidades pequeñas, pero entonces siempre está esto de la idea que tengo de alguien y lo que sucede cuando me conozco con alguien, y creo que eso lo rompimos bastante. Es que el conflicto armado dejó huellas muy, pero muy profundas en pensamiento de la gente, y yo pienso que estas iniciativas que se están adelantando en esas comunidades las están acercando un poco más,
las están acercando porque todavía existe rezago fuerte de desconfianza entre sí. Y eso, pues, lo que genera, y como lo dijiste anteriormente, cuando están, pero no están. Es decir, no te había visto, nunca habíamos hablado, yo te miraba, te saludaba, pero hasta ahí. En ambas comunidades la situación es la misma. El atravesarse, ser atravesado y diezmado por el conflicto armado, los dejó muy vulnerables, pero esa vulnerabilidad después se volvió un cascarón. Algo que se vuelve impenetrable, no se dejan socavar fácilmente, no entienden, no tienen, o sea, se cierran realmente a cualquier iniciativa que sea contraria a lo que ellos piensan. Entonces yo pienso que lo que se está adelantando en este momento en esas comunidades va a generar un poco más de confianza entre ellos. Y de igual manera, ellos son víctimas y siguen siendo víctimas porque no ha habido resarcimiento hacia ellas, ni en lo material, ni en lo psicosocial, mucho menos. Y eso se puede observar por la actuación, por la falta de política de gobierno y política de Estado. Porque esa situación relacionada con el conflicto en Colombia, el conflicto armado en Colombia, debió ser una situación de Estado. El Estado debió asumir la responsabilidad de resarcir a las comunidades, tanto física y psicosocial, porque el daño está ahí, y el daño sigue. Yo tuve en la época en que se estaba en ese proceso de cese del conflicto con el paramilitarismo, yo me imaginaba esos pueblos intervenidos. Yo dije aquí los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, eso no va a haber suficiente para que intervengan en estos pueblos para efecto de amainar un poco, de bajar un poco ese nivel de rezago mental y de violencia que esas comunidades tienen entre sí. Pero yo me quedé esperando y todavía hoy lo sigo esperando. Yo creo que eso tiene que ver con algo crucial y que determina nuestro futuro, y es el racismo estructural. De igual manera, hoy se manifiesta, y como lo dijimos anteriormente, hizo metástasis, cuando alguien no puede mirar a alguien. Yo soy docente básica primaria y los niños se miran mal y se levantan y se empujan y se golpean por nada. Y son niños posterior al conflicto armado. Es decir, que el conflicto armado hizo mella sensiblemente en los padres. Hizo mella sensible en los padres de tal manera que aún los hijos, los nietos, siguen replicando esos esquemas de violencia. Y un esquema de violencia que van con la intolerancia. Hay una intolerancia muy grande. Y seguimos en la escuela trabajando sin el apoyo institucional. Los coordinadores, los rectores quieren que la clase se dé normal, que demos las 5 horas, las 6 horas, que no podemos perder tiempo, pero no se acercan a preguntarnos, profe, ¿cómo le va con los niños? ¿Cómo observa usted la situación? ¿Qué propuestas tiene para hacer? ¿Qué cree usted que podemos hacer para mejorar la convivencia entre los niños? Y ya que usted menciona la escuela, también eso era parte de las conversaciones en el espacio de fortalecimiento y de conformación de la Asociación de Mujeres, porque, claro, la mayoría son madres. Y cuando hablábamos acerca de las preocupaciones que asaltaban o de los conflictos, los desafíos, siempre venía el tema de la escuela, de los niños en la escuela. Y es eso, la violencia naturalizada. Demasiado naturalizada. Y lo peor es que el docente no está formado para intervenir en ese tipo de situación. Es decir, el docente hace hasta donde le da la posibilidad. Claro. Pero más allá no da. El docente no está preparado para atender una situación, una problemática psicosocial de un estudiante. No está preparado. Yo estoy preparado para decir, porque de pronto la mamá maltrató al niño, como para llamar a la mamá y decirle que el maltrato es una forma de violencia que no debe utilizarse con el niño, y tratar de mostrarle que hay otras maneras distintas
muy diferentes de manejar una situación con esa. Pero cuando la violencia se da entre niños, eso quiere decir que en la casa hay situaciones de violencia muy fuertes y muy marcadas. Entonces, ¿cómo interviene el docente en la familia? Es la pregunta. Estamos en la misma comunidad. Implicaría que yo tendría que quedarme y acercarme donde los papás del niño y conocer de raíz qué es lo que está pasando. Porque esa es la única forma que el docente puede comenzar a manejar situaciones en particular, pero lo contrario no. Pero lo más grave aún es que las personas que están al frente de estos consejos comunitarios no tienen claro su real dimensión. No han entendido que tienen que acercarse a la escuela e intervenir la escuela. Porque la escuela es el escenario ideal. Primero, estamos llevando una propuesta que permita entrelazar relaciones, que permita romper con alguna problemática de relacionamiento con los adultos. Pero ya los niños están en lo que están. ¿Y cómo hacemos para que lleguemos a la escuela y los profesores puedan sentir que la comunidad entró a la escuela y ellos se van a sentir respaldados en su iniciativa? Y eso cambiaría muchas cosas. Porque yo lo digo por las experiencias, algunas experiencias que he tenido. Yo he tenido dificultad con estudiantes y en el momento en que el papá se acerca o la mamá se acerca y me cuenta de la problemática que tiene con el niño, ya ahí uno consigue un marco de referencia para hacer propuestas que permitan mejorar la situación de convivencia del niño en el salón de clase. Porque ya yo he tenido esas situaciones. Inmediatamente ya uno sabe qué hacer para efecto de que el niño se sienta en su estado o escenario natural, que él sienta que lo entienden. Y nosotros en la escuela, en sector rural, seguimos siendo lo que mandamos, lo que definimos, se hace lo que yo digo, y uno se olvida que está hablando con personas que tienen derechos y personas que tienen un conocimiento. Y creemos que somos los que llevamos la verdad y que bajo esa verdad las cosas tienen que darse. Y bajo mi mirada y lo que yo pienso y lo que yo creo. Pero resulta que no es cierto. En la comunidad hay un saber, en la comunidad hay una problemática enraizada que no se resuelve. En la comunidad hay rezagos estructurales que los distintos gobiernos hace más de 100 años no dado para resolver. Y ese rezago genera resentimiento y se le sumamos a ese rezago el conflicto armado por intereses políticos e ideológicos, se van sumando más y se vuelve un cóctel que después ninguno quiere tomarse. Y le sumamos la violencia que sufren las mujeres y los niños y las niñas en estas comunidades que están constantemente expuestos y expuestas a situaciones de violencia específicamente, ¿no? Pero bueno, creo que fue de alguna manera un gran resultado, porque lo que comenzamos, la manera en que comenzamos no terminó. Pues sí, efectivamente hubo un cambio, hubo una transformación, y yo estoy segura que tanto las asociaciones de mujeres como los reglamentos internos y cada una de las cosas que se construyeron estos meses van a tener sus frutos en algún momento, en las chicas jóvenes que estuvieron en cada reunión, en los niños que escucharon y estuvieron atentos, porque eso me recuerda a mi niñez, ¿no? Porque usted me llevaba a espacios organizativos y yo escuchaba, y lo primero que yo comencé a escuchar fue la Ley 70. Y yo decía, ¿esto qué? Entonces, que los niños y las niñas escuchen, se acerquen a esos espacios es importante, porque ahí queda la inquietud, queda la duda, ¿sí? Como, bueno, ¿qué era esto? ¿De qué están hablando? En ese sentido es importante que los niños y las niñas encuentren en la comunidad eso común que tienen, que es su identidad y su ancestralidad. Pero bueno, pasando ahora, digamos, como a continuar la conversación, hablaremos del Alto de la Vuelta, que fue otro territorio en el que estuvimos acompañando. Yo quiero leer esto. Dice: es imposible no detenerse a mirar el paisaje que recibe a quienes llegan al Alto de la Vuelta. Es un territorio rodeado de montañas que parecen querer meterse al pueblo.
Tiene hermosos árboles y un verde que cubre todo el espacio. Allí se encuentra la Asociación de Mujeres Afrocolombianas Unidas, AMAU. Mujeres con grandes actitudes creativas, cada una se encarga de dar vida a sus propios proyectos, pero también a los colectivos. El tejido nos muestra eso. Los encuentros vespertinos para tejer, coser, pintar, cortar y pegar. Cada proyecto en la tela abrió caminos de reconciliación, reconocimientos de unas con otras y estrechó los lazos de apoyo. Decididas a continuar la ruta trazada en el tejido, firmaron compromisos personales sobre sus liderazgos y para la asociación. También se encuentra en este territorio el Consejo Comunitario Graciliano Francisco Guillén. Así es. Así es. Así es. Con el Alto sucedió algo en particular. Cuando el conflicto armado estaba recrudecido con el paramilitarismo, tuvimos la posibilidad de tener los primeros acercamientos. Pero antes, nosotros, en esa búsqueda de generar un encuentro de confianza, comenzar a buscar puntos en común con la gente, antes de llegar a definir cosas con ellos, agendas. Una vez llegué donde el señor Graciliano, él estaba muy fuerte todavía, y me consigo la sorpresa de ver unas personas armadas con fusiles, pero como uno dice que el que no la debe, pues no la teme. Yo, como no tenía nada que ver con eso, simplemente llegué, saludé y continué mi camino. Posteriormente se generó el proceso del conflicto armado. Ellos fueron intervenidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Norte, que creo que así se llama, o se llamó. Y comenzamos y decidimos retirarnos un poco por la manera muy violenta en que este tipo de fuerza se instauró en esas comunidades para efectos de ejercer dominio, control a través de la figura del terror. Nos tocó retirarnos de esos procesos organizativos por un lapso de tiempo. No me acuerdo, fueron 1, 2, 3 años. Y nos tocó retornar porque veíamos que la gente lo necesitaba. Yo hablé con mi mamá y me dijo, yo quiero regresar. Yo le dije que yo quiero regresar porque la gente está sola, la gente no, al menos uno puede llevar una esperanza, una voz diferente. Y logré gestionar con el ICBF un proyecto pequeño, porque el ICBF para nosotros lo que tenía eran cosas pequeñas, pero cosas pequeñas que nosotros las dimensionábamos y las poníamos en el nivel superlativo que nosotros queríamos que se viera. Y comenzamos a realizar talleres, ya cambiamos el discurso. Ese discurso de la reivindicación fuerte, ese discurso político se amainó y nos tocó entrar ya el proceso de sensibilización muy fuerte de lo negro, de África, de su relacionamiento, de la huella de africanía, etc. Qué bello. Y comenzamos ya, a pesar de que estaban ahí personas armadas, asistían a los talleres, pero nosotros pues hacíamos lo nuestro y nos limitábamos solamente a lo que teníamos que hacer y nos íbamos sin ninguna dificultad. Posteriormente el trabajo se siguió y en forma definitiva ya en la época actual se retoma con la iniciativa de ellos, que le hacen a Cusuto para que se dé un acompañamiento porque quieren entrar en un escenario político de discusión real. ¿Cuántos años después? Eso es unas décadas, alrededor de casi 2 décadas después. Wow. Pero que lo vimos con buenos ojos y retomamos. Ya veníamos con un trabajo previo sobre el tema de titulación, una iniciativa que nació de 2 personas, que fue creciendo, se hizo un trabajo interesante, demoró bastante porque, entre otras cosas, la comunidad no tenía un pensamiento organizado. Yo sigo hablando siempre del pensamiento organizado y el pensamiento estaba disperso. Es decir, habían personas mayores del Alto viviendo en Valledupar, entonces Ricardo, el compañero, tenía que venir aquí a Valledupar, hacer esa entrevista y esperar información de otra persona que estaba en otro lugar diferente al Alto, pero que es del Alto y conocía la historia, para que fuesen como un referente y pudiese
de igual manera concordar, complementar la información que él tenía. Entonces eso generó mucho distanciamiento en los tiempos para efecto de adelantar el trabajo. Pero además de eso, existía en un grupo determinado de personas un no querer avanzar muy rápido, o de pronto no vieron en esa iniciativa algo relevante. Y no lo vieron relevante porque no es un tema muy común. Nosotros tenemos en el Caribe diferencias marcadas con el Pacífico a ese respecto. El Pacífico lo ve eso como un proyecto de vida y se desviven por él. Nosotros aún no sabemos lo que tenemos en las manos, pero en la medida en que la gente... Ni sabemos que somos negros. Exactamente, en la medida en que se va avanzando, se va teniendo una meridiana idea de lo que significa. Así es. Pero aún no le damos la dimensión que tenemos que darle, que es el poder para construir, para transformar y para reivindicar, porque al final de cuentas el poder es para eso. El poder no es para hacer mal uso de él, sino para ponerlo en concordancia, para ponerlo al servicio de la propia gente. Y retomamos el trabajo y nos dimos la pela, como se dice coloquialmente por ahí, pero nos dimos la tarea de trabajar el tema de reglamento interno, que ellos tienen ese rezago también. Tienen dificultades para el tema de la convivencia, aún por la situación del conflicto armado que ellos fue atravesado por dos fuerzas diferentes, el ELN y la guerrilla. Existen, a pesar de todo eso, todavía algunos bloquecitos que no ajustan todavía en lo que tiene que ver con el relacionamiento y la confiabilidad entre sí, porque la gente todavía tiene esos rezagos ahí y a veces tienen como lo que uno llama como unos guardados. Como cuando yo sé que alguien, cuando estaba el paramilitarismo, hacía determinada situación y hoy día está con nosotros y quiere como dicen los norteamericanos, quieren sentirse que son uno solo, pero que la gente sabe que no lo son. Estoy hablando hipotéticamente, pero sé que hay situaciones que a ellos los distancian. Y lo que buscan estas iniciativas es generar ese proceso de confianza, porque construir un reglamento interno implica construir confianza. ¿Y por qué construir confianza? Porque estamos delegando en un grupo de personas la posibilidad de generar una estrategia que nos permitan un relacionamiento y que nos permita una mejor convivencia. Y una convivencia pacífica, que es lo que se busca, porque de eso se trata el reglamento interno. Generar ese relacionamiento, generar la confianza, pero de igual manera generar gobierno propio, que la gente comience a entender que hay formas de autogobernarse sin hacerle daño a los demás. Bueno, estoy muy contenta con esta conversación. Creo que es importante que la gente, que el mundo, los oyentes, las oyentes que están donde sea que se encuentren, puedan conocer un poco del contexto que viven las comunidades negras en Colombia, en la zona norte, que es donde estamos en este momento, en la zona nororiental, que es esta zona caribeña ribereña. No tenemos playa, pero tenemos ríos hermosos, deliciosos, preciosos, montañas, un bosque seco divino, y los invitamos a que visiten, bosque seco tropical. Los invitamos y las invitamos a que visiten el Cesar, que visiten Valledupar. Creo que nuestro paisaje y toda la biodiversidad, ya hemos hablado de nuestra biodiversidad a lo largo de toda esta temporada del podcast, pero es necesario, importante e imperante que lo reiteremos. Necesita ser conservada, pero también reconocida, y ese es como uno de nuestros más grandes objetivos con esta temporada. Definitivamente queda mucho camino por recorrer. La Asociación de Comunidades Negras del Cesar Cusuto sigue en pie de lucha. Seguimos con las intenciones apasionadas de ver al pueblo negro cesarense de pie, con una identidad clara, con una autodeterminación clara, siendo responsables de lo que tienen en sus manos y haciendo uso del territorio de una manera amorosa.
Y lo que tenemos como tarea, como familia Cusuto, es que este fin de año generar ya la agenda para el próximo, porque se hace necesario. Hay mucho por hacer, Sí. porque no son muchas las organizaciones de base que están haciendo la labor. Yo diría que no hay ninguna. En ese orden de ideas son muchas los pueblos, la gente que está requiriendo de nuestro servicio. Yo pienso que la tarea nuestra es un tema político, organizativo, y hacia allá tenemos que continuar liderando y trabajando. Así es. Bueno, esas supongo fueron sus palabras finales. Así es. Muchísimas gracias a los oyentes, a las oyentes de donde se conectan. No olviden seguir nuestras redes sociales, seguir nuestro Instagram, específicamente @vocesnegras_, Voces de Paz, y nuestro sitio web www.minichitia.com, que es nuestro colectivo audiovisual que está narrando la memoria también audiovisual de construcción de paz del Caribe afrocolombiano, negro, raizal y palenquero. Y también visiten www.asocusuto.org, y cualquier tipo de información, aporte, apoyo, interacción, alguna red que quieran tejer, quieren conversar con nosotros, aportar de la manera que pueda, por favor comuniquen a través de nuestro correo, que es info@asocusuto.org. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Muchísimas gracias por haberse conectado con esta primera parte de la segunda temporada del podcast Voces Negras, Voces de Paz. Chao.